La Brújula, Juan Ramón Lucas. Pues sí, hoy, como antes le decía, en este Día Mundial de la Radio, en este 13 de febrero, el Espacio en Igualdad con Cristina Villanueva. Hola, Cris. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se va a centrar en la radio y en el papel de la mujer en la radio, pero acaso más, no sé, Cristina, corrígeme, en lo que tuvo la radio como elemento de adoctrinamiento, de amansamiento, hombre, yo recuerdo cuando yo era pequeño en casa, yo recuerdo escuchar a mi madre la radio, y como todos los oyentes que ya tienen una edad, nos hemos criado con las tardes a la vuelta del colegio, las mujeres en la casa escuchando la radio y los hombres escuchaban el deporte. Pero me parece muy bien esa mirada que hoy nos propones, Cris. Porque fíjate, 96 años con nosotros la radio. Todos recordamos esa figura de nuestra madre. Yo también, recuerdo a mi madre en la galería, que cosía a máquina, siempre con la radio puesta. Hacía muñecos de trapo. Entonces recuerdo ese sonido de las puntadas mecánicas de la máquina, pero también la voz dulce y femenina. Y yo creo, supongo, que por la edad sería Elena Francis, que es una de las adoctrinamientos que luego hablamos. Nunca lo habíamos comentado, ya estamos en directo, pero voy a decir también, yo recuerdo mi madre tricotando, hacía jerseys de lana. Y sí recuerdo el ruido de la radio de fondo, y sí, Elena Francis y mi madre en la máquina haciendo los jerseys. Es curioso, la radio acompañaba sobre todo a las mujeres en sus primeros años, pero hay que decir que en los años 20, cuando comienza la radio, también hay mujeres locutoras, también hay una voz femenina. Yo creo que hay que reivindicar un poquito también esas figuras que no se conocen tanto porque no tenían la misma fama que tuvieron sus colegas varones. De hecho, la única grabación que hay de lo que se supone el comienzo de la radio, el 14 de noviembre de 1924, la voz es la de una mujer. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Bueno, ella es María Sabater, pero no es la primera voz que suena en la radio, aunque ella está leyendo, en efecto, lo primero que sonó en la radio en España. Armand Balsebre, catedrático de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte, porque esta no es la primera emisión. Esto es, digamos, una recreación, ¿no? Es una leyenda que se ha ido institucionalizando como la primera voz que salió por Radio Barcelona, pero realmente es una historia que se construye en 1974, cuando la SER ha de organizar su 50 aniversario. En Radio Barcelona pensaban que ese aniversario, esa conmemoración tenía que hacerse con alguno de los pioneros que asistieron al nacimiento de la radio, y una de las pocas personas vivas en ese momento era María Sabater, que había sido contratada para la Secretaría Administrativa de la emisora, no como locutora. Y entonces pues la encerraron en un estudio, y la voz que hemos escuchado es la voz de ella en 1974, 2 o 3 años antes de morir, y que, como vemos, no podía ser la voz de una chica joven del 24, y le dijeron, pues lea usted esto. Se presentó en su momento como una reconstrucción, lo que pasa es que con el tiempo lo de reconstrucción se omitió y ha quedado como si fuera pues el fragmento histórico del nacimiento de Radio Barcelona. Y perdona, Cris, por hacer honor a la verdad, ¿quién fue la primera voz? Pues Rafael del Caño, un señor que se ganaba la vida en los restaurantes leyendo mientras la gente comía, leyendo poesías, era un buen rapsoda, tenía una buena voz, y fue contratado para ser la primera voz en los 2 primeros años, entre el 24 y el 26, hasta que lo sustituyó Toresky para ser el primer locutor que tuvo Radio Barcelona. Pero claro, no existe registro de aquello. No. No existe registro porque hasta los años 30 no entraron en las emisoras los aparatos de grabación en disco. Por lo tanto, de todo lo que hubo antes del 33, 32...
desconfía de que sea cierto porque no habían aparatos de grabación. Claro, pero lo que sí es cierto es que las mujeres llegan muy pronto a la radio, igual que María Sabater, contratada no para las ondas, pero sí como secretaria administrativa, pues hay muchas mujeres que desde el inicio compartieron también protagonismos con los varones. Hablas de rapsodas, también había rapsodas mujeres, no gozaron con ese reconocimiento público idéntico que sus colegas varones, pero sí que esa inclusión de la mujer es algo muy diferente a lo que nos podríamos imaginar hoy en día, porque entonces la mujer que aparecía en las ondas era una mujer de clase alta, cultivada, con poder adquisitivo, y a mí hay una dicotomía muy clara, ¿no? Porque estamos hablando de los años 20, hay una gran parte de la población española que es analfabeta y en cambio mujeres, las mujeres que aparecían en la radio eran mujeres cultas. Armand, aún así, pues así es como empezó la radio también. Sí, puede parecer una contradicción, pero es cierto. Los fundadores de la radio creyeron al principio que se podía sostener el medio con las cuotas que pagaban mensualmente los llamados socios protectores. Por lo tanto, una radio pensada para las élites económicas, la burguesía y las élites culturales, aquellos que se podían autoconstruir, pues las radios galenas, ¿no? Luego se vio que eso no funcionaba como negocio y es cuando se fue a la publicidad. Y es cuando se ensanchó inevitablemente pues el cuerpo social. Pero también desde esa perspectiva elitista se pensó que ese nuevo invento podía servir para instruir, educar a las clases más desfavorecidas, ¿no? A esos analfabetos que, como tú dices, no tenían acceso a la prensa porque no sabían leerla, pero sí que podían enterarse de lo que ocurría en el mundo a través de la radio. Es decir, que hay una vocación un tanto paternalista, culturalista, que viene también de un poco de las ideas naturalistas y algunas cristianas de principios de siglo, en el sentido de hacerse servir de la radio para llegar pues a un tipo de clases culturales que no podían nunca llegar a tener acceso a la cultura, ni a la educación, ni a la información. Por ejemplo, la escritora Concha Espina, ¿no? Era una escritora que aparecía en la radio y que vendía de alguna manera también sus libros. Escuchamos un fragmento. Sentí la íntima necesidad de escribir algún día la tragedia de los mineros, el drama de los hombres hermanos nuestros que viven arreojados en lo profundo de la tierra, tristes siempre y enfermos y para morir tan pronto. Pero mi ambición era entonces prematura y desmesurada. Tuve que esperar. Pasaron años, trabajé mucho, estudié, escribí otros libros y por fin pude visitar casi todas las minas de España. Bueno, y escribí una magnífica novela que se llama El metal de los muertos. Eso es. Rococó, barroca, singular, pero que aquí no puedo dejar de expresarlo. Mi admiración es una delicia de novela, romántica, pero escrita por una mujer, efectivamente, forma parte de la élite, pero conoce muy bien aquel mundo porque ella baja a ese infierno de la mina. Y no solo eso, en 1963 se hace una adaptación para radio en formato de serial de una de sus obras, que es La niña de Luzmela. Era doña Rebeca menuda y nerviosa, de voz estridente y semblante anguloso. Fue hacia Carmencita a pasitos cortos y la miró fijamente. ¿Tú eres la niña de Luzmela? Sí. ¿La ahijada de don Manuel? Sí. Ven aquí que te vea yo. Y la apretó con tanta fuerza en las muñecas finas y redondas que la pobrecilla rompió en amargo llanto, toda llena de miedo. ¿Qué te pasa, hija? Se ha asustado un poco, hombre. Nadie le ha hecho nada. Ah, eres tú. Pero quizá el serial más famoso quizá fuera Amarrosa. Yo creo que esa voz que hemos escuchado de Concha Espina, en el año 32, ya había escrito en el 28-29, parece que El metal de los muertos. El serial es de los años 60. Armand, ¿cuándo empiezan los seriales? ¿Cuándo se da cuenta el productor radiofónico, quien hace la radio, que eso es una forma de llegar a donde se quiere llegar, que es un elemento que al final se convierte en esencial de este medio nuevo? Sí, es paralelo a la importancia que empieza a tener la publicidad, ¿no? Porque el serial nace como un formato publicitario. Si tú dejas la narrativa en suspenso, ¿no?, hasta el capítulo siguiente, tienes a una audiencia que se va a fidelizar. Y la fidelización de la audiencia es algo que el anunciante busca enseguida
para tener ahí una audiencia potencialmente consumidora de sus productos. Por lo tanto, en el momento en que la publicidad entra a finales de los 20, ya de una forma importante en la radio, empieza la ficción seriada. Pero no se considera todavía como un género de masas. El primer serial de masas, desde luego, es el de Sautier Casaseca, Lo que no muere, en el año 53. Sautier Casaseca y Luis Alberca, porque no hemos de olvidar, y ahí está un poco la reivindicación que hemos de hacer de las locutoras y de las guionistas mujeres, en que Luis Alberca también fue un 50% de ese éxito que tuvo Sautier durante muchos años haciendo ficción seriada a través de la cadena SER. Lo que no muere, en el 53, pues es el primer serial que empieza a destacar y que se dice aquel mito, otra leyenda, de que la ciudad se paralizaba, ¿no? Se paralizaba por la tarde en el momento en que se escuchaba el serial, la radio en directo. Un serial nacional catolicista, muy propio del momento, que juega con la leyenda de los dos hermanos, uno franquista, el otro comunista, y que finalmente el comunista muere, se redime ante el crucifijo, y todo acaba bien en función, lógicamente, de los postulados nacionalcatolicistas de la época, que estaban presididos por Falange, la Iglesia. Y luego viene Amarrosa, que tenía como protagonista una mujer viuda. 6 años después, en el 59, Sautier hace Amarrosa, que lo consagra ya como el gran guionista de la radio española, y que le da también la oportunidad a que detrás de esa historia de un niño que nada más nacer es donado a una familia burguesa que no puede tener hijos, y se le hace creer a la auténtica madre, porque se piensa que va a morir, que el bebé ha muerto. Luego nos damos cuenta que el bebé no ha muerto, que esa madre se hace contratar como sirvienta de la familia que había adoptado a su hijo, en fin, todo un culebrón. Pues da la oportunidad para que empecemos a conocer que detrás de esa Amarrosa hay una gran actriz, como siempre fue Juana Ginzo, ¿no? Esa Juana Ginzo que no tenía quizás esa voz de gran dama como Matilde Conesa, pero que desde luego era una gran actriz y que llenó las lágrimas de muchos oyentes durante años en la radio española. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid. Ama Rosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. Pero soy culpable. Yo le maté. Tienen que creerme. ¿Por qué se empeñan en no comprender? Mira esta cruz que llevo en el pecho desde... Por un lado, en los seriales esa dureza de la situación de la mujer durante la posguerra, y por otro, pues los programas de Odette, ¿no? Los programas de Odette era otra de las grandes voces de los primeros años de la radio, y ella lo que quería era que la radio fuera como una especie de dulce compañía que paliara esa sociedad, esa carestía de posguerra que sufrían las mujeres. Buenas tardes, señoras. Tengo que contarles hoy tantas cosas. He venido preparadísima, cansada también, muy agotada, porque con lo de los musicales de anoche con Alberto Maya... Bueno, estoy sufriendo regresión a la infancia esta noche, pero desde luego si hay un programa emblemático dirigido al público femenino, muy influyente también en todos los años que estuvo en antena, ese fue el consultorio de Elena Francis. 40 años en las ondas. Miles de cartas de mujeres se leyeron por la radio y se colaron en todos los hogares españoles, pedían consejo al Instituto Elena Francis. Llegaban cada día pues una media de unas 300 misivas. Entonces pocos sabían que Elena Francis no existía, que era un personaje de ficción. Había un guión, y además en pleno franquismo era un guión muy, muy controlado. De hecho se convirtió en la mejor arma de reeducación de la mujer tras la República. Así sonaba la sintonía y los primeros consejos. Consultorio de Elena Francis.
ahí le pedían consejo debido a su clara visión de las cosas. De hecho decían eso, ¿no? Le pido consejo por su clara visión de las cosas. Rosario Fontoa, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Rosario, esto lo has oído muchas veces, ¿no? Hola, amigas oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Rosario es periodista, coautora de las cartas de Elena Francis. Decíamos que era un personaje de ficción, que la locutora leía un guión. La primera guionista creo que fue Ángela Castells, ¿no? ¿Quién era esa mujer? Pues Ángela Castells, que como dices fue la primera guionista del consultorio, era una escritora que a través de los guiones que se conservan perfila y define muy bien ese personaje ficticio de Elena Francis. Ella había sido durante la Guerra Civil quinta columnista, pertenecía a la sección femenina, que era el brazo femenino de Falange Española, y pertenecía también a Acción Católica. Y fue contratada por la familia Fradera, que son los fabricantes de los productos de belleza Francis, que ahora yo creo que algo contribuyeron a esos productos que las mujeres compraban contra reembolso, algo contribuyeron a hacer de la familia Fradera una de las 200 familias más ricas de España actualmente, con otra visión del negocio que es el inmobiliario. Claro, porque era un consultorio femenino de belleza, no hay que olvidarlo, pero aún así hay una reeducación ahí de la mujer, ¿no? Sí, Ángela Castells empezó escribiendo un programa femenino con consejos, como había en las revistas ilustradas, dedicado a las mujeres acomodadas de la burguesía, que podían comprar esos productos de belleza Francis, que no eran baratos, o disfrutar de las sesiones de belleza que se hacían en el Instituto Francis. Pero lo que sucedió es que enseguida la audiencia que empezó a escuchar ese programa cambió, y se convirtieron las oyentes, fueron mujeres de clase social muy baja, en muchos casos prácticamente analfabetas, y eran las mujeres que vivían en un país muy pobre. Pero en ambos casos el mensaje era el mismo. La mujer era la reina del hogar y su existencia estaba siempre 2 pasos detrás del varón, como preconizaban la Falange y el nacionalcatolicismo. O sea que esto consigue moldear a la mujer española en esos años de la posguerra. Claro, porque el ideal igualitario y los intentos de avanzar socialmente de la Segunda República respecto a la situación de la mujer, pues esos intentos quedaron totalmente truncados, y entonces esos ideales son sustituidos por una moral muy beata, muy reaccionaria, controlada por la Iglesia, y el consultorio lo que hace es reproducir ese ambiente pacato, beato, muy separaba a los hombres de las mujeres totalmente, censuraba el cine, los tebeos, etcétera. Y no es extraño que en el consultorio, cuando se plantean problemas de tipo sexual o de malos tratos o problemas muy graves, pues el consejo que se facilita a las mujeres que así lo piden es que se pida consejo al cura párroco, que es el que decide. Claro, todo esto, Rosario... autonomía. Sí, Rosario, Las cartas de Elena Francis es un libro que nace un poquito del hallazgo de miles de cartas abandonadas en una masía catalana, y un poco lo que descubres en esta investigación de estas cartas, junto con Armand también, es cómo este aparato del franquismo trabajaba claramente para esa reeducación. Nos dice que porque había un sacerdote en nómina, ¿no?, dentro de lo que era el consultorio. Puede que hubiera un sacerdote en nómina, o puede que fuera el mismo asesor religioso que tenía Radio Barcelona, pero hubo muchísimos guionistas en el programa que simplemente eran mujeres que trabajaban en sus casas. A veces nos han contado que en secreto y tapadas por un biombo, con una máquina de escribir, y contestaban las cartas. Había estas señoras particulares, luego había unas oficinas donde había unas administrativas que contestaban con unas plantillas las cartas más habituales, que se dedicaban a la belleza, recetas de cocina, problemas familiares o problemas de protocolo, o consultas sobre cómo limpiar una determinada cosa. Es decir, que había unas vías muy distintas, el tema se complica bastante.
los guionistas lo que hacían era simplemente elegir las cartas, siempre de acuerdo con la familia propietaria e impulsora del programa. Pero, Rosario, Armand, luego estaban las cartas que jamás se leían. Contáis en el libro cómo se marcaban con un asterisco porque no eran aptas para ser emitidas, pero en muchos casos sí se contestaban. Es decir, hablaban de situaciones terribles de abuso, violencia contra la mujer, homosexualidad, y ahí lo que tú dices, la respuesta era consulta al párroco. O aguántate. Sí, como tú dices, a razón de 7 u 8 cartas en esa emisión de 25 minutos que duraba el consultorio, hemos calculado que entre el 50 y el 84, no más de 65.000 cartas seguramente se pudieron radiar. En cambio, en esa masía de la que hablabais, en la que se encontraron las cartas, se encontró más de 1 millón. Por lo tanto, esas son las cartas que se contestaban. Se contestaban casi todas las cartas, y eso formaba parte de otro consultorio. No era un consultorio radiofónico, era un consultorio postal donde cada mujer Francis recibía en su casa, con la firma de Elena Francis, que ves a saber quién era la persona anónima que había escrito la respuesta, pues una solución a su problema. ¿Y podría reportar un informe posterior a Falange de esas personas que escribían, o cierta represión del régimen? Bueno, eso no lo sabemos, sería muy interesante descubrirlo. Pero está claro que Elena Francis, el personaje, tenía buenos contactos a través de, sobre todo, de Ángela Castells, con la policía, y también con el Patronato de Protección a la Mujer. El Patronato de Protección a la Mujer, del cual ella era vocal de su junta directiva, eran ese conjunto de un centenar de mujeres en Barcelona y otro tanto en Madrid, que con sus corresponsalías en las distintas provincias españolas, que hacían estos informes de moralidad, ¿no? ¿Cuántas prostitutas hay? ¿Cuántas personas se dedican al aborto clandestino en España, ¿no? Y esos informes luego los entregaban a la policía. Por lo tanto, es probable que alguna de las cartas, pues en su momento, pues también pasara por ese filtro. Rosario, ¿querías apuntar algo? Sí, bueno, yo creo que la censura que se aplicaba al consultorio Francis era la censura ambiental que se aplicaba en todos los órdenes de la vida. Y, por ejemplo, nosotros en las cartas que hemos consultado nunca hemos encontrado ninguna referencia al estado de cosas político, por ejemplo. Y esto quiere decir que aquellas mujeres pues carecían de opinión, porque las habían querido metidas en la cocina y escuchando seriales. Ahora bien, puede ser muy interesante comparar este silencio forzoso de las mujeres que escuchaban a Elena Francis con otro programa de radio, también dirigido por una mujer en una radio clandestina, que era Radio España Independiente, La Pirenaica. Había un programa que tenía muchísimo eco, que se llamaba Página de la Mujer, y la llevaba una persona que se llamaba, una periodista que se llamaba Josefina López, y tenía el seudónimo de Pilar Aragón. Es muy interesante contrastar en los mismos años lo que dice la guionista de Elena Francis y lo que dice la guionista Pilar Aragón. Mientras que Elena Francis lo que dice: hágase la sorda, la ciega, muda, si su marido le pega, pues se rece una Ave María a la Virgen de los Dolores. Pilar Aragón, desde Bucarest, estaba diciendo a las mujeres españolas que escuchaban aquella radio clandestina con muchas dificultades, les estaba diciendo que leyeran, que estuvieran al día en lo del contexto internacional, cómo evitar tener tantos hijos, es decir, les estaba introduciendo en el ámbito de los anticonceptivos en los mismos años. Y también sería justo, ya que hablabais antes de las mujeres de la radio, que también nos acordáramos de Pilar Aragón, que desde el exilio hizo también una tarea muy importante, y tanto Pilar Aragón como Elena Francis nos demuestran las distintas formas de pensar de las dos Españas. Vamos a escuchar, para hacernos una idea, una de esas respuestas del consultorio, que sin ser una situación de maltrato, porque no lo es, sí que plantea pues un tema tabú para la época, que es la homosexualidad. Querida señora, hace algún tiempo que escucho su programa, y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine. Y digo que me gustaba porque he dejado de ir.
Verá usted, hará cosa de un año, mi marido empezó a venir a deshoras por la noche. Y yo, naturalmente, sospechaba de él, porque me dejaba el dinero para que me fuera con mis hijos al cine. Pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta, y le seguí viendo que se metía en un bar cercano a casa. Yo, para no estar parada en medio de la calle, me volví a mi casa. Pero entonces encontré a un amigo de mi marido que me preguntó de dónde venía. Le respondí que de buscar a uno de mis hijos, pero me vio tan descompuesta que no se lo creyó. Y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido, se excusó. Pero tanto y tanto le rogué que me contó que mi marido no andaba por buen camino, lo que yo ya recelaba. Y entonces me dijo que si quería saberlo todo, podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche. Con toda ansiedad y con los nervios destrozados, fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí. Claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo, sino bebiéndose una cerveza con otro hombre. Pero según me dijo el amigo de mi marido, aquel lugar era el punto de cita. Me contó que era un bar de homosexuales. Yo creí que iba a desmayarme. Cuando mi marido me vio, se acercó diciéndome, vamos a casa, y se vino conmigo. Entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa. Pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar, ahora ya no me fío. Nada más ver que se arregla y se marcha de casa, ya pienso que va al mismo sitio. Yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar. ¿No lo cree usted así? Señora, espero su consejo. Yo ahora no sé si debo irme al cine como antes, o reprocharle todo lo que ha hecho, o callarme como si nada hubiera ocurrido. Así es que, esperando su respuesta, se despide de usted con sincero cariño, Loren. Claro, y ahora viene la respuesta. Qué angustia, pobre mujer. Mi querida señora, el problema que me plantea es delicado, pero no imposible de resolver. Usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Pero no haga mucho caso de los rumores y comentarios que escuche, porque posiblemente sean exagerados. Usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada, sin darle importancia al hecho, con el fin de que su esposo recobre la confianza perdida. Así que extreme sus atenciones con él, pero de una forma normal, para que no advierta nada. Es decir, que debe crear a su alrededor un grato ambiente, para que él no tenga necesidad de irse a la calle. Sí, ya sé que esto es difícil, porque si está acostumbrado a salir y a reunirse con sus amigos, le va a venir muy cuesta arriba renunciar a esa costumbre. Pero usted debe intentarlo poco a poco para recuperarlo definitivamente. Sea cariñoso. Cuéntele sus confidencias y dele la impresión, que además ha de ser verdadera, de que usted le necesita. Todo esto halagará su vanidad de hombre y a mí me parece que se irá olvidando de sus amigos poco a poco. Solamente con esta táctica de suave atracción creo que conseguiremos algo positivo, ya que en el momento en que le reprochara su supuesta conducta homosexual o le rechazara en función de la misma, yo le puedo asegurar que el problema adquiriría caracteres más graves y él continuaría en sus 13 y quizás con más afición aún que antes. Así que es cuestión de sacrificarse un poquitín para intentar salvar el matrimonio de la ruina. Yo espero que todo se resuelva favorablemente y si lo precisara, vuelva a escribirme. Me agradará mucho recibir noticias suyas y ojalá que sean buenas. Reciba un fuerte abrazo. Madre mía. Pero es curioso cómo este espacio estuvo vigente hasta 1984, teniendo en cuenta todo lo que ahora sabemos. Pero no sé, está claro que había ahí un componente de acompañamiento a una mujer que vivía sola, en silencio, situaciones de discriminación. La mujer no contaba y para Elena Francis sí, aunque le sugiere resignación. Rosario, ¿se puede decir que aportaba autoestima colectiva? Bueno, yo creo que lo que aportaba era momentos en compañía. El programa se oía por la tarde, pues seguramente pues las modistas lo escuchaban, en alguna oficina se podía escuchar, en algún comercio, en alguna peluquería. Las señoras lo escuchaban en casa, pues mientras preparaban la cena y estaban los niños tomando la merienda. Ahora hay un concepto muy interesante que es el de sororidad, que es el de las mujeres cuando se acompañan unas a otras.
Y yo creo que tanto el programa como, por ejemplo, la copla, que es hay un estudio reciente muy interesante donde dice que actuó como bálsamo de muchos problemas de los españoles en los años 40 y 50, pues el programa también, aunque tuviera un contenido terrible, la verdad, también actuó como un lugar de compañía. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el testimonio de un señor que nos contó que era capataz de una fábrica textil del norte de Cataluña, y allí se escuchaba el programa de Elena Francis, y él un día tuvo que parar las máquinas, porque las mujeres estaban contando un drama, quizá de un niño huérfano o algo así, y se pusieron todas a llorar. Es decir, estar en compañía, compartir algunos problemas, conmoverse por el dolor ajeno, es una cosa que es muy interesante, y el programa yo creo que sí lo conseguía. Y luego, no quiero dejar de evocar también en una noche como hoy a Encarna Sánchez y su Encarna de Noche. También marca un antes y un después, ¿no? Aparcamos la idea de mujer víctima, de que hemos venido a este mundo a sufrir, que hemos visto en las radionovelas, y en Elena Francis, y llega Encarna Sánchez y su concepto de actualidad. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenida a la gran cadena de ondas populares, Radio Popular, en toda España. Ahora somos casi 50 emisoras. Un pueblo unido a través de la radio. Un pueblo que sabe que a partir de este momento, en que se puede producir un accidente, un peligro, un riesgo, un malestar repentino, una necesidad, un caso urgente, un momento extremadamente grave, no está solo en la madrugada. La radio se humaniza cuando caen las sombras de la noche. La radio se informa, dialoga, se vuelve coloquial, intimista, grata, feliz, sonriente, festiva, pero la radio, nuestra radio, quiere cumplir una función, la de llevar al convencimiento de un pueblo entero que nadie está solo, que en ese momento donde la adversidad se ceba con una criatura, la radio responde, sin una pregunta, sin una exigencia. Bueno, Encarna Sánchez es otro tipo, ¿no? Otro tipo, mucha actualidad, última hora. Es una mujer que trabaja con la información. No es la primera, hay que decir que en los años 30 ya hay mujeres que trabajaron en el informativo en La Palabra, pero está claro que esto es otra cosa, ¿eh? Armand, ¿representa un cambio de paradigma para la mujer profesional en la radio la presencia de Encarna Sánchez? Yo creo que es la transición, ¿no? La transición entre esa locutora, permitidme el vulgarismo, locutora florero, que durante el franquismo lo único que hacía era acompañar al locutor y que iba dictando pues los consejos publicitarios y poca cosa más. El protagonismo siempre se lo reservaba el locutor hombre, con esa nueva mujer que nace en la radio a partir de la muerte de Franco y que encarnará poco a poco, con una formación ya más periodística, la institucionalización del medio como el medio informativo por excelencia, que es lo que estáis haciendo vosotros cada noche, ¿no? Y entonces entre esa locutora muy secundaria, con algunas excepciones, siempre hay excepciones, pero generalizadamente pues podríamos llamar una locutor de funciones secundarias que tuvo la mujer en la radio franquismo, a la Gemma Nierga, la Julia Otero, la Pepa Fernández, la Àngels Barceló, tú misma, Cristina, es decir, hay un estadio intermedio que es el que llena Encarna Sánchez. Se apropia de una franja horaria nocturna que no estaba bien tratada, cuando ella empieza en Encarna de Noche, en Radio Miramar de Barcelona, en el año 78, y que luego cuando pasa Encarna al programa de la tarde de la COPE en el año 84, pues entonces ya ha adquirido una gran popularidad. Sabe conectar con ese público de la noche, con camineros, con taxistas, con insomnes, con porteros, con trabajadores de noche, y los utiliza muy bien como fuentes de noticia. Es decir, que ese periodismo ciudadano que ahora está en las redes sociales, ella ya lo trabaja haciendo que tal o cual taxista le informara del incidente que acababa de ver en ese momento en la ciudad de Barcelona. Y lo hace muy bien, domina muy bien las pausas, domina el ritmo, es decir que pero no deja también de ir reproduciendo una ideología conservadora que era la que se había ido destilando durante el franquismo. Yo creo que la ruptura total
de la mujer, que intenta rescatar algo de lo que vosotros habéis dicho, de lo que constituyó la República, la Segunda República, vendrá mucho más tarde, vendrá ya a finales de los 80, donde de repente Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo verán que hay otro tipo de hacer radio, que lo hacen mujeres y lo hacen muy bien. Armand Balsebre, catedrático de Comunicación de la Autónoma de Barcelona, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Rosario Fontova, periodista, coautora de Las cartas de Elena Francis, gracias de verdad. Ha sido una mirada diferente y en un día como hoy yo creo que inédita a esta fiesta, a este Día Mundial de la Radio. De verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad. Muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Bueno, Cristina, hoy rebasamos ampliamente nuestro tiempo, pero es que hoy este tiempo es el tiempo de la radio. Y como este es un programa abierto, vivo, que hoy se tiene que dedicar en algún momento a detenerse en sí mismo, pues porque nos toca y nos gusta, sí merecía la pena. Muchas gracias, Cristina Villanueva. Muchas gracias por permitírmelo, porque soy una gran enamorada de la radio. Y la radio te quiere, ¿eh? Qué bien. Hasta la semana que viene. Adiós. La brújula.